En la década del 30 del siglo XX, el mundo se recuperaba de la Primera Guerra Mundial y se aproximaba a una segunda. En Colombia, como consecuencia del crecimiento de sus centros urbanos y de algunos brotes de violencia política, se elevó el número de enfermos y lesionados que requerían de los servicios de ese grupo de seres humanos, formados y entrenados para salvar vidas. Colombia en el siglo XX vivió una serie de confrontaciones políticas. En la Universidad de Antioquia en el año 1921, estudiantes descolgaron el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, símbolo de la devoción católica y del pensamiento conservador. Años después, en 1936 en la Facultad de Medicina, 19 profesores conservadores renunciaron y fueron sustituidos por liberales. Estos acontecimientos marcaron el inicio de un nuevo periodo para la medicina en la ciudad de Medellín. Murió Fidel Cano, que era un gran dirigente liberal, el fundador del Espectador. Y entonces un homenaje a Fidel Cano era pedir que el cuadro de él pasara a presidir este recinto, que es el Paraninfo. Aquí estaba el Sagrado Corazón. Y entonces la síntesis es que se casó una pelea entre el Sagrado Corazón y Fidel Cano, a ver quién quedaba aquí. Ahí está el Sagrado Corazón. Es un acto, dijéramos así, simbólico. No es violento, es un hecho simbólico en donde se quiere hacer valer una decisión del Congreso de la República de homenaje a don Fidel, y poner en jaque, podríamos decir así, las autoridades de la universidad que se habían negado a cumplir ese decreto. Aquí en este país siempre hubo una lucha bipartidista entre liberales y conservadores que venía de 70 años atrás, y siempre predominó el Partido Conservador, que se alió con el catolicismo y hacían montonera y eran los que mandaban. Además el concordato, y además esto obligaba a que la Iglesia Católica supervisara. Por eso Monseñor Vergara, a principios de siglo aquí, pensó crear una facultad católica, porque la otra ya se estaba saliendo un poquito de ciertas normas, porque los estudiantes eran rebeldes. Increíble que en los años 11 todavía existiera eso, pero siempre siguió predominando el conservatismo hasta los años 30, 35, que vienen las ideas liberales. En 1930 hay un cambio en el país. Llega Olaya Herrera y el régimen de Olaya Herrera entre el 30 y el 34 es una especie de transición casi frente nacionalista. Pero en el 34 llega López Fumarejo y anuncia que va a ser la revolución. El emblema de su gobierno es la revolución en marcha. Eso despierta pues todo tipo de preocupaciones en Antioquia. Y hay una serie de reformas políticas, de reformas sociales muy interesantes, pero también el advenimiento del Partido Liberal al poder supone entonces que hay un cambio en los empleados públicos y salen toda esa vieja guardia conservadora que manejaba el Estado y llegan nuevos actores sociales de origen liberal tanto a la gobernación como a las distintas entidades públicas, entre ellas la Universidad de Antioquia.
Yo no sabría decir si eso afectó las relaciones académicas internas de la facultad, pero sí sé decir que ahora el poder que tenían los conservadores ya no se ejercía de la misma manera en la Escuela de Medicina. Mientras que en Colombia conservadores y liberales se disputaban el control político, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia reinaba un modelo de formación médica de origen francés llamado Escuela Anatomoclínica. La Escuela Anatomoclínica, como su nombre lo indica, es aquella escuela que hace énfasis en lo clínico, en la historia del paciente, en la observación y en el examen elemental, para que con estos datos y por deducción lógica e intuición y de pronto mucha especulación se llegara a un diagnóstico. Es una práctica que se fundamenta en el signo. El signo es la alteración anatómica de la enfermedad. Es en el signo donde el médico debe entrenarse para reconocerlo. Ejemplo, una persona que sangra por la nariz puede tener muchas causas, pero el médico lo puede evidenciar en un sangrado de un vaso nasal. Ese es el signo que corresponde a esa lesión. Es decir, la aplicación de los sentidos para que, por medio de un método heurístico, con lo que eligiera el paciente uno pudiera hacer el diagnóstico, pero sin elementos de laboratorio. Quizás se utilizaba el estetoscopio, era lo más elemental que tenía. El gran aporte de la visión anatomoclínica de la enfermedad es que localiza la enfermedad en el órgano. Hace así una relación entre el órgano, el síntoma y la enfermedad. Los métodos diagnósticos para ubicar la enfermedad en el órgano, conocidos como semiología física, lo que hacen es describir la cantidad de órgano enfermo y eso hace cualificable la enfermedad. La Escuela Anatomoclínica tiene como referente el cadáver y en él la lesión se localiza en un órgano u órganos. Este modelo se enriqueció con el conocimiento anatómico que ofrecieron los pintores y los médicos anatomistas en el periodo del Renacimiento europeo. Entre ellos se encuentran Leonardo da Vinci y Andrea Vesaliio. Ha existido muchas concepciones de la enfermedad. La más antigua relaciona el origen de la enfermedad con los dioses. En la cultura griega, con el racionalismo griego, la enfermedad pasa a ser un proceso como los procesos naturales, y está sometido a la observación de los sentidos. Entonces, así la enfermedad tiene un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Esto lo diferencia fundamentalmente de la otra visión de enfermedad, producida por los dioses y curada por los dioses. La Escuela Anatomoclínica nace básicamente en Francia, con la Revolución Francesa, y ella se fundamenta en un entrenamiento de la mirada del médico en buscar lo anormal. Es la mirada que percibe la alteración anatómica, pero también sustentada en la palabra que se llama, un método que se llama anamnesis, es hacer recordar al paciente como su enfermedad. La evolución de la escuela o del pensamiento anatomoclínico se consolida a finales del siglo XVIII con la obra de Juan Bautista Morgagni, donde la enfermedad se localiza en el órgano y el órgano se relaciona con el síntoma, y para entender esto se diseña una tecnología mediante la palpación, la auscultación y la percusión, llamada semiología física, que lo que hace es medir la cantidad de órgano enfermo. Esto hace medible la enfermedad, cuantificable. Es lo que se conoce como medicina organicista, que es nuestra medicina actualmente. Eso fue progresando y hubo personas que fueron muy significantes como Rudolf Virchow, como Rokitansky, como Leeuwenhoek con su aporte de crear el microscopio, porque esto nos fue llevando en una forma progresiva a estudiar
el enfermo y sus enfermedades, hasta que se entendió que hacer autopsias era muy útil porque mostraba el todo de la enfermedad, pero que obtener fragmentos de órganos y tejidos, es decir, lo que hoy llamamos biopsia, era muy útil porque nos permitía diagnosticar sin esperar a que el enfermo se muriera. La Escuela Anatomoclínica se instauró en Colombia en 1867 con la fundación en Bogotá de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. En el año 1871 se fundó la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia bajo este mismo modelo de formación médica. Desde que llegó el modelo anatomoclínico a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, hubo profesores que eran los que llamábamos como catedráticos, se llamaban catedráticos. Ellos tenían la máxima autoridad en las salas donde atendían sus pacientes, en la docencia y en la administración. No compartían esa responsabilidad con ningún otro médico, que entre otras cosas eran muy pocos. Y la otra cosa, que la parte de conductas era también absoluto. El médico definía la conducta con sus pacientes. En el año 36 y 37 hay una pugna política entre liberales y conservadores, y llega el momento en que los conservadores, que son profesores, renuncian, menos 4, menos el doctor Juan Bautista Montoya y Flores entre ellos, y Gil J. Gil renuncia y se va para la Bolivariana y fundan la Facultad de Medicina de la Bolivariana, que solamente duró 1 año. Estos profesores regresan con el tiempo. La historia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia está llena de grandes personajes, pero cuando se habla de la Escuela Anatomoclínica es necesario mencionar a los médicos Juan Bautista Montoya y Flores y Gil J. Gil. Fue Juan Bautista Montoya y Flores una persona que desde sus inicios se orientó al estudio anatómico de pequeños animales, y así llegó hasta los estudios anatómicos ya conocidos por muchos autores en el mundo. Gil J. Gil fue un pionero de la medicina antioqueña, fue un maestro, fue decano, fue escritor, fue creador de la cátedra de cirugía experimental, fue profesor de cirugía, fue quien propuso por primera vez la creación de una policlínica acá, fue un hombre que creó la primera clínica particular que hubo aquí, se llamaba la Clínica Gil. Y una cosa muy importante de Gil J. Gil, en 1916 fundó la revista Gil, que se publicó hasta 1924 y que nos permite conocer la medicina de cerca, de qué era lo que pensaba. Era un pionero, pero también era un visionario, y por eso lo podemos estudiar. Gil Juvenal Gil, llamado Gil J. Gil, fue un eminente cirujano de esa época, y junto con Montoya y Flores desencadenan prácticamente el desarrollo de la cirugía en Antioquia. En el año 1937, el decano de la Facultad de Medicina, Martiniano Echeverri, decretó que los estudiantes de sexto año debían realizar turnos de 24 horas en calidad de internos en la Policlínica Municipal. Se inició así la historia de la Policlínica como espacio docente y de práctica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. La Facultad de Medicina, cuando yo entré en el 37, estaba sufriendo un cambio, el más grande que ha tenido aquí en la Universidad de Antioquia, la Facultad de Medicina. Cambio que correspondió a todo el cambio que sucedió en Colombia. En Colombia todos sabemos que en el 1930, cambió el manejo del gobierno entre conservador a liberal. Ya en esa época en que yo fui estudiante de medicina de cursos avanzados, la Policlínica era una unidad de salud de Medellín sumamente importante, porque todas las urgencias de la ciudad, con todos sus barrios y con todas sus secciones, y todas las urgencias graves del departamento y algunos departamentos vecinos,
enviaban sus urgencias a la Policlínica de Medellín. De modo que Policlínica nos dio las armas suficientes para hacer una medicina en esa época, diría yo, la mejor de Colombia. Tal vez exagero, pero era la mejor de Colombia, la medicina de esa época, la que se aprendía en Policlínica y con ciertos doctores. En 1943 se fortaleció la Escuela Anatomoclínica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia con el establecimiento de la Cátedra y Laboratorio de Anatomía Patológica bajo la dirección del médico Alfredo Correa Henao. El doctor Alfredo Correa Henao fue una de las figuras más importantes de la medicina colombiana. Terminó medicina en la Universidad de Antioquia en 1930 con una tesis de grado laureada sobre el hemograma. Después trabajó en áreas de la salud pública y en las minas de La Pato. Hizo un año sabático en Estados Unidos con el doctor Mallory y en 1944, cuando el doctor Hernán Posada era decano de la Facultad de Medicina, lo invitó para que regentara esa cátedra en la Facultad de Medicina. Fue el primer profesor de tiempo completo y el pionero de la patología en Colombia. A su alero se hicieron numerosos jóvenes que formaron la Escuela de la Medicina en Colombia. Ya todo eso había ocurrido cuando yo entré a la Facultad de Medicina. Sin embargo, lo oí, lo conversé muchas veces con el profesor Alfredo Correa Henao, que fue el que comenzó a hacer aquí cualquier cosa que se pareciera a estudios anatomoclínicos. Y yo siempre he tenido la sensación de que ese fue el momento en que la forma de ejercer medicina, es decir, la antigua medicina francesa, comenzó a perder espacio frente a la medicina más científica, más basada en evidencias. Alfredo Correa Henao se graduó como médico de la Universidad de Antioquia en el año 1930. Realizó estudios en los Estados Unidos y es considerado uno de los pioneros de la anatomía patológica en Colombia. Como yo puedo ver al doctor Correa hoy, la mayor importancia del doctor Correa fue la visión de futuro, más que lo que él hubiera podido saber y aportar. Fue la importancia de ver que la medicina tenía que coger otros caminos diferentes. Él, Correa Henao, había estudiado en Estados Unidos anatomía patológica, es decir, el estudio de los tejidos enfermos. El estudio de los tejidos enfermos, sea fragmentos que se sacaban en la cirugía o la autopsia completa. Eso fue un descreste en la Facultad de Medicina por las reuniones que se llamaban el CPC. En 1944 se inauguró la Conferencia de Patología Clínica CPC, la primera en su género en Colombia. La idea predominante del ojo clínico o medicina de la observación se dio espacio a la medicina científica en la Universidad de Antioquia. El CPC nos enseñó que no se trabaja individualmente, que no son los internistas dueños de la verdad, o los cirujanos dueños de la verdad, ni los patólogos dueños de la verdad, sino que el trabajo de grupos donde haya especialistas de todas las materias conduce a mejores resultados. El doctor Correa Henao conoció los CPC en Estados Unidos y los introdujo en Colombia. Es una conferencia en la cual se analiza la historia clínica de un paciente por los médicos que lo trataron y las causas que ellos atribuyen a la enfermedad y al deceso. Y en la autopsia se comprueba o no se comprueba esa enfermedad y se establece la correlación clínico-patológica y la verdadera enfermedad que sufría la persona. Algunos consideraron que era un show porque se pensaba que era para demostrar cómo éramos de sabios los patólogos. En realidad nunca hemos sido ningunos sabios,
Bueno, sino, y la verdad era que el CPC lo que estaba pretendiendo era enseñarnos a base de hechos prácticos donde no debíamos cometer errores. En la década del 30 del siglo XX, mientras la escuela anatomoclínica era el modelo reinante, la influencia de una nueva escuela se introducía en Colombia. Este método anatomoclínico se fue quedando cortico porque ya no daba respuesta. Los diagnósticos eran muy floridos, pero no eran muy reales. Había mucha verborrea y mucha literatura barata y mucha poesía y unas descripciones impresionantes. Veíamos que la escuela anatomoclínica localiza la enfermedad en el órgano y la relaciona con el síntoma. Esta visión, llevada al presente, tiene correspondencia en los métodos diagnósticos actuales. La tomografía, los rayos X, la ecografía, la resonancia, aún los métodos moleculares de diagnóstico, tienen la misma concepción de la enfermedad. Entonces, lo interesante de esto es mostrar que ese tipo de práctica fue desplazado en parte, pero que continúa entre nosotros. Tan importante ha sido la escuela anatomoclínica que todavía perdura y perdurará, al menos en la medicina que nosotros reconocemos como práctica occidental fundamentada en la medicina hipocrática, perdurará por muchos más años, no sabemos hasta cuándo, pero no ha perdido vigencia el discurso anatomoclínico. Vivía así la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, un reflejo de la realidad del país, donde el poder político era objeto de disputa entre conservadores y liberales. Un nuevo camino para la medicina en Antioquia convocaba a estudiantes, profesores y a la comunidad en general.